Dios le bendiga a mis hermanos. Este es el primer video que yo hago, pero este video lo voy a hacer porque yo lo hago porque sé que los días se están acercando de la venida del Señor y también sé que Dios me va a demandar por las obras y milagros y maravillas que ha hecho Dios en mi vida y yo no lo he declarado públicamente, no le he dado la honra y la gloria a Dios como Él se la merece realmente. Entonces decidí grabar este video para aquellas personas que se encuentran desconsoladas, tristes, con un diagnóstico médico. Les voy a decir el milagro que hizo Dios en mi vida, no uno, no, porque Dios hizo muchos milagros. Muchas veces Dios me rescató de la muerte y por eso quiero decir este testimonio para que aquel que le diera un diagnóstico médico o que no tiene esperanza, que confíe que no es el médico que tiene la última palabra, sino Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Primeramente quiero leer este texto bíblico para la gloria y la honra del Padre, que dice así, en el nombre del Espíritu Santo, amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ellas son benditas, Padre. Yo te pido que en el nombre de Jesús, aquel que tenga un diagnóstico médico, que no tenga esperanza por cualquier motivo en la vida, que cuando escuchen este testimonio, miren el giro que da Dios, lo poderoso y lo grandioso que eres tú, Señor, y que tú eres el que tiene la última palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, yo, para abreviar, porque es larga, les voy a decir que yo me enfermé gravemente. Me enfermé, pero antes de llegar al hospital, antes de estar en clínica, sino que yo sabía que estaba enferma y yo sabía que me iba a pasar algo. Yo presentía que me iba a pasar algo. Le dije a mi hermana, que hoy es pastora, le estoy hablando de un testimonio de más de 20 años. De 20 años para acá, Dios ha hecho milagros grandes en mi vida. Entonces le dije a mi hermana que me llevara donde su pastor, porque yo sentía que me iba a pasar algo, lo presentía, y yo quería que él orara por mí. Mi hermana inmediatamente me llevó donde él, porque yo no me congregaba allí. El caso es que le expliqué al pastor Miguel Suriel de Los Alcarrizos, lo que yo estaba inquieta, que yo sentía que me iba a pasar algo, pero no sabía qué era en sí. Y entonces él me dijo, bueno, pues vamos a orar. Él oró y dijo, cualquier cosa que el Señor me muestre, yo no se apure, yo le aviso. Vamos a seguir orando. Pues nada, yo me despedí de él y cogí para mi casa. Y creo que no tenía ni media hora en mi casa cuando yo me caí mal. Cuando yo desperté estaba en el hospital, en la clínica, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que estando allá, cuando yo desperté, yo quería decirle algo a mi esposo, pero no podía. Nada más lo llamaba por su nombre, ni completo. Lo último que yo recuerdo es que él me decía, dime. Yo no podía terminar de completar lo que yo quería decirle. Entonces, ahí me dio un paro respiratorio. Bendito sea Dios. Me llamaron los médicos, emergencia, corriendo, me sacaban para intensivo. En el camino de intensivo, los médicos, no sé cómo, si no me amarraron. El caso es que me dejaron caer de la camilla. Y cuando dejaron caer de la camilla, me di un golpe en la cabeza para completar.
El caso que llevaron intensivo, estuve ahí llena de mucho aparato y en eso iban pasando los días y yo empeoraba. Ya no fue el paro respiratorio, sino que el corazón dejó de funcionar poco a poco, los pulmones. Pues mandaron a buscar a mi familia, mi esposo mandó a buscar a mi familia. Estaba muy preocupado porque yo tenía como 2 meses y medio de haber dado a luz, mi niña pequeña, la última que tuve. Y mandaron a buscar a mi familia a Estados Unidos. Mi familia toda estaba reunida porque sabían que yo estaba grave. Dejaron de funcionar los riñones. Entonces me entubaron. Me entubaron porque mi cerebro dejó ya de sentir señal de vida. Me daban medicina muy cara que mandaban a buscar fuera para hacerme reaccionar y no valía nada. El pastor llegó a la hospital y le dijo a mi mamá que el Señor le había dicho que esto era para la gloria de Dios, que yo no iba a morir. Mi mamá se llenó de fe y siguió esperando, y mi esposo también, porque decían, no, es Dios que tiene la última palabra. Y seguían los días pasando y yo seguía peor. Cada día algo me pasaba que era negativo. Llegaron mucha gente de todas partes, ahora por mí, de todas las iglesias. Dios hizo un movimiento tan grande cuando Dios tiene intención de hacer algo por ti, cuando Dios tiene un propósito por ti, no vale nada. El caso es que llegaron diferentes personas, hasta un pastor de Puerto Rico, que yo no sé ni quién es, fue, lloró, gente que la mandaba al Señor a orar por mí, que yo no conozco. También llegó una amiga mía que se llama Marisol, que era de cuando yo estudiaba en el bachillerato, la primaria hasta el bachillerato, y ella se puso a orar, y orando miró por la ventanilla de intensivo donde me tenía, mejor dicho, de entubada. Ya yo estaba entubada, me entubaron. Y entonces ella miró mi otro yo. Cuando ella orando miró para atrás por la ventanilla y vio que mi cuerpo se separó, que yo me quedé en la cama y como mi alma se sentó en la camilla. Y cuando yo me senté, supuestamente, dice ella que mi cuerpo quedó en cama, pero mi alma quedó sentada. Y ella vio cuando una paloma se posó en mi hombro y después voló. Y ella dijo, no. Cuando ella dio esa visión, ella dijo, no, ya no va a morir. Ella se llenó de mucha fe porque ella entendió que era que yo no iba a morir. Pero ¿qué sucede? Que las cosas iban empeorando. Y ya no se podía durar más tiempo entubada. Yo pasé el tiempo, ya no había medicina. Y ya ellos entendían que mi cuerpo no reaccionaba, mi cerebro no reaccionaba, no daba señal de vida. Yo estaba viva pero artificialmente. Ellos sabían que mis órganos ninguno funcionaba. El caso es que llamaron a mi esposo. Y mi esposo tuvo que buscar a los doctores Mena del Centro de Ginecología y Obstetricia allá en Independencia, para que la doctora Mena, que era la pediatra de la niña, los doctores eran la pediatra, pero la doctora fue y al hospital ahí a verme, vio la condición en que yo estaba y la mandaron a buscar para que ella aconsejara de cómo darle la noticia de que yo me moría a los niños. A Mariela, que era la mayor, Israel, y la niña pequeña que tenía como 3 meses. El caso es que cuando estaba todo listo, a mi papá y a mi esposo lo llamaron y le dijeron que ya me iban a desconectar. Y la noticia le llegó al pastor. Entonces el pastor Miguel Suriel comenzó a orar y dijo, no, Señor, tú me dijiste que ella iba a morir y ya la van a desconectar, ella está muerta. Y comenzó a orar el pastor y oración, y en una el Señor le dio la revelación de que yo no iba a morir. Y el pastor inmediatamente recibió la revelación, corrió para allá, para la clínica, y le dijo a mi mamá y a mi esposo que yo no iba a morir.
que el Señor dijo que cuando los médicos terminen, le dijo a él, cuando los médicos terminen, entonces Dios comienza. Y cuando me desconecten, entonces a los 2 días de desconectarme, Él me iba a bajar a mi cuarto, el mismo Señor. El caso es que Él se lo dijo a mi mamá, y mi mamá se llenó de mucha fe, mi esposo también, no, mi esposo tenía un poco, mejor dicho, él decía como que no lo creía mucho. Entonces mi mamá sí se llenó de mucha fe y le dijo a Dios, que le prometía que iba a dejar su idolatría, de adorar imágenes, de estar rezando a otros santos. Mi mamá era católica, era mercedaria a la rajatabla. Mi mamá era, todo lo de mami era para la Virgen. Y le prometió que se iba a deshacer de todas esas cosas y que solamente a él iba a adorar si Dios le salvaba a su hija. Entonces, cuando llegó el día de desconectarme, mi papá mandó a un muchacho que se llama José Antonio, que hoy está pastoreando con su esposa Juana, y le dijo, que lo mandó a buscar la caja y a hablar con la funeraria para enterrarme cuando me desconectara. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de desconectarme, los médicos, estaba toda mi familia ahí reunida, mis hermanos, todos. Los médicos fueron y avisaron que ya me iban a desconectar. Entonces mi papá bajó a la habitación y le dijo que iban a desconectarme. Y entonces mi mamá comenzó a comer y a cantar y a comer. Y pensaban que ella estaba loca. Dice, ella no. Ella dice, no aceptaba que yo me iba a morir porque ella creyó en Dios y ella decía que Dios me iba a levantar. Hasta le daba comida a mi esposo y mi esposo lo que hacía era que se iba al baño a botarla porque no podía tragar nada. Dice él. El caso es que cuando llegó la hora, mi papá baja al cuarto donde al principio yo estaba interna. Me dejaron ese cuarto para la familia que estaba ahí sabiendo de mí, para todos mis familiares que se quedaran en ese cuarto descansando. Entonces, cuando mi papá bajó para decirle a mi mamá que fueran, que se prepare, que coja sus cosas, su cartera, que vamos para la funeraria, porque me estaban desconectando ya para enterrarme, para llevarme a la funeraria. Entonces, gloria a Dios, mi mamá le dijo, te equivocaste, será el diablo que van a enterrar, pero a mi hija no. Bueno, mis hijos, el caso es que mis hermanos, que cuando los médicos me estaban desconectando, que ya quedaba pocas cosas por hacer, ahí oriné. Porque yo ni orinaba, yo era un monstruo, yo no orinaba. El caso es, mis hermanos, que después de yo orinar, comenzaron a todos los órganos funcionar poco a poco, todos, uno tras otro, después de desconectada. Los médicos no lo creían. Bendito sea Dios. El caso de mis hermanos, que cuando yo desperté, los médicos decían que por el golpe en la cabeza, y más que tenía un paro respiratorio, perdí oxígeno, yo podía quedarme muda o ciega o no caminar porque el cerebro fue afectado. Y cuando yo desperté, yo me encontré raro que la enfermera me decía, hola, Sista. Y yo decía, ¿y por qué sabe mi nombre? Yo le decía, hola, pero yo no sabía por qué todo el mundo me conocía. Yo no sabía que yo tenía tanto tiempo ahí en intensivo y entubada. Yo no sabía nada de lo que me había pasado. El caso es que cuando llegan los médicos, una reunión de médicos, y me rodean y me preguntan cómo yo me llamo, yo le digo mi nombre. ¿Usted me puede ver? Me preguntaron, ¿usted puede verme bien? Sí, digo yo, sí. ¿Y cómo se llama su esposo? Le digo el nombre de mi esposo. ¿Cómo se llaman sus hijos? Le digo el nombre de mis hijos. Ellos estaban sorprendidos. Cada pregunta, cada respuesta que yo daba que era correcta, ellos estaban sorprendidos. Entonces después me dijeron, mueva los pies, y yo moví los pies y dice, wow. Se fueron toditos, mire, sorprendidos, hablando uno con otro.
porque no creían lo que había pasado. Mis hermanos, a los 2 días, exactamente como Dios dijo, a los 2 días de desconectarme, a los 2 días me bajaron a la habitación. Bendito sea el nombre del Señor. Me bajaron a la habitación y para que ustedes vean que tenemos un Dios grande, misericordioso, que no importa lo que diga el médico, el que tiene la última palabra es Él. A Él es que tenemos que recurrir, no solamente en enfermedades, en problemas, en dificultades, solamente a Él. Bendito sea Dios. Yo en mi ignorancia, cuando supe que me dijeron que el Señor me había resucitado, porque nadie me decía nada, de que para que no me preocupara. Dice un camillero que me llevaba para hacerme estudios, porque se cansaron de hacerme estudios porque no entendían por qué pasó todo esto. Y una me dice el camillero que yo estaba muerta, porque yo no entendía por qué me decían Lázara y Tabita en el hospital. Yo no entendía nada. Y él me dijo, que usted no sabe por qué le dicen a usted eso. Cuando yo le pregunté al camillero, dice, pero usted estuvo muerta y Dios la resucitó. Mis hermanos, la ignorancia es una cosa terrible. Yo en verdad, gracias a Dios, lo que me asusté, porque usted sabe que en Dominicana hay un refrán que dice que cuando la gente se mejora es para morirse. Entonces yo dije, ay, me voy a morir, es por eso que me mejoré, porque me voy a morir. Ay, santo, bendito sea Dios. Yo no entendía las cosas grandes que Dios había hecho en mí. Mire, mis hermanos, cuando yo salí, y amigos que están oyendo esto, cuando yo salí de la clínica, que estaba en mi casa, iba mucha gente a preguntar que yo vi de allá, de aquel lado, que yo sé, porque hasta en el hospital, cuando pasaban la gente por el frente, habían guaguas que pasaban por el frente, la misma enfermera decían, ahí resucitó una muchacha, ahí Dios resucitó una muchacha, porque yo estaba más joven, muchísimo más joven. El caso es que una noche le digo yo al Señor que me revele, porque ya yo había ido a Radio Revelación, donde Soto Medina, el hermano Soto Medina, que descanse en paz, que está con los brazos del Señor, ese hombre me llevó a mí a su emisora, Radio Ben, donde Soto Medina, ahora me acuerdo. Y yo di testimonio, pero no lo di completo. Yo decía, Señor, yo tengo que dar testimonio completo, porque ¿dónde fui yo? Yo tengo que ir, yo tengo que saber. Y esa noche me acuesto y me dice el Señor, ven que te voy a decir dónde tú estabas. Y me presentó en la habitación donde yo estaba llena de todos esos aparatos conectadas. Entonces vi muchos ángeles en la habitación mía, demonios, ángeles malos que procuraban mi muerte. Y yo escuché cuando el Señor le dijo que vayan a pelear para defenderme. Y eso fue una lucha de días y días alrededor de mi habitación, ángeles y demonios peleando por mí. El caso es que cuando los ángeles iban a perder, el mismo Jesús se apareció en mi habitación. Yo lo vi acostada de frente a Él. Él me separó frente a mi cama. Y yo vi cuando Él me puso la mano en el pecho, así. Y cuando Él me puso la mano con su llaga, yo sentí un imán, que iban saliendo todas esas enfermedades que tenía mi cuerpo, iban sacándola Él con su mano, con su llaga ahí en su mano, iban entrando todas las enfermedades. Y cuando Él terminó, hizo así, ¡guau! Y se la tragó. La palabra dice que Él tomó nuestras enfermedades, bendito sea el nombre de Jesús. El caso de mi hermano, que cuando terminó, Él se tragó todas esas enfermedades, hubo un silencio en la habitación, se acabó el pleito. Y yo oí esa voz áspera que le dijo, ¿qué has hecho? Entonces el Señor le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, es para que venga a pelear conmigo. Bendito sea Dios. Y ahí yo desperté. Ahí yo entendí que fue el mismo Señor Jesucristo que me sanó, que me libró de la muerte. Y bendito sea por siempre. Lo alabo y lo glorifico por eso. Y le digo a ustedes, óigame bien, ¿usted cree que el demonio se quedó tranquilo? No.
Le voy a decir a continuación, porque después eso fue después de ahí es que empezó a atacarme mi vida con la salud, y empezó Dios entonces a librarme y a protegerme de todo ataque del enemigo, porque mi vida está escondida en Dios. Le digo yo, mi vida está escondida en Dios. Por más que el demonio quiera venir a atacar a uno, el Señor lo reprenda, mi vida está escondida en Dios. Y así ustedes tienen que decir, por más problemas que se presente, porque ustedes salen de un problema, pero viene el otro. Recuerden que su vida está escondida en Dios, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y Él lo defiende. Nada, pues, hasta aquí mi parte, pero en Dios, que les sirva de algo. Y si conocen a alguien que está enfermo, que tiene un diagnóstico negativo, pues vayan y llévenle ese video. Que yo les voy a seguir dando videos más adelante de las cosas que hizo el Señor conmigo, de las veces que me libró de la muerte, que se van a sorprender, porque Dios es muy grande y poderoso. Bueno, pues hasta aquí. Bendigo a todo el que vio este video. Le pido a Dios que derrame bendición, que guarde su salida y su llegada. Y también recuerden, Cristo es el único camino, es el único camino, es la verdad y es la vida. Y también es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay más nadie, solamente a Él hay que pedirle. Y recuerden que Dios es un Dios celoso, dice su palabra, y que Él no comparte su reino con nadie. Bendito sea su nombre. Dios me le bendiga y gracias.